Hacer una oración, hermanos. Vamos a hacer una oración por la palabra de nuestro Dios y vamos a tomar como referencia la fiesta de la limpieza y la dedicación del templo, ¿verdad? Pero tiene un denominador esta fiesta, precisamente es la determinación. Amén. Entonces vamos a empezar a abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el texto y posteriormente oramos, ¿verdad? Tome el pan, hermanos, en sus manos, en el libro de Isaías 56:7. Amén. ¿Quién trajo el pan? Amén, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios es el pan de vida. Y hoy el Señor nos va a decir qué estamos haciendo aquí en su casa. Amén. Bendito Dios, Dios del universo, que nos permites en esta hora congregarnos en tu nombre para aprender tu palabra. Tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos pueda enseñar los secretos que tú tienes para con tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Leemos el texto, hermanos, Isaías 56:7. Muy despacito, vamos a respetar la coma, ¿verdad? Porque ahí está el secreto de todo. Amén. El secreto de la palabra que hoy es revelada por medio del Espíritu Santo. Dice Jehová de los ejércitos, bendito sea su nombre, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Dice el Rey soberano, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Ve dónde está usted? ¿Ve dónde está su casa? Estamos en su santo monte. Estamos en sus moradas. Aquella gloria que pudo ver el profeta Isaías en Isaías 6, aquella gloria que pudo ver Ezequiel en el primer libro de Ezequiel, capítulo 1, nos muestra cuáles son las moradas del Eterno, hermanos. Dice la palabra en Apocalipsis que ahí no hay enfermedades, no hay tristeza, no hay luto, no hay enfermedad, no hay falta económica. No hace falta nada. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo, hermanos. Amén. Su presencia lo llena todo. Y dice que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Amén. Abra la palabra de nuestro Señor. Ahorita me regreso a ese texto, hermanos, en Isaías 11:4. Perdón. Salmos 11:4. Salmos 11:4. ¿Cómo dice la palabra del Eterno, hermanos? Jehová está en su santo templo. Jehová está en los cielos en su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. ¿Dónde está Jehová? En su santo templo. Aquí es su santo templo, hermanos. El lugar que Él ha puesto para habitar, para que Él ponga sus ojos para tu vida y que escuche tus oraciones, escuche tus clamores, escuche la alabanza, escuche la adoración y escuches lo que trae en tu corazón, es porque Él está en este lugar. Y dice que sus ojos lo ven todo. Y no solamente Él ve como nosotros vemos, que ves a tu hermano a un lado de ti, a la derecha y a la izquierda, al frente y atrás, sino que su mirada va más allá de todas las cosas. ¿Qué hace? Él los ve y sus párpados. ¿Cuántas veces parpadeamos al día? No me diga. Pero más de una sí, ¿verdad? Y dice que el Señor, que cada vez que parpadea, lo examina. Examina a los que están en su casa y ve sus intenciones. Amén. Y por eso dice en la palabra, ¿a dónde iré? Si voy al cielo, allá estás tú. Si bajo al Seol, allá estás tú. Si Si estoy en la tierra, ahí estás tú. Si bajo a la mar, en las profundidades de la mar, ahí estás tú.
Pero yo le quiero preguntar una cosa. ¿Qué otro lugar falta en ese versículo? ¿Dónde más está Cristo? En tu corazón. Amén. Gloria al Señor. ¿Verdad? ¿Verdad que a dónde podemos huir de su presencia? Si Cristo Jesús está en mi corazón. Dice un canto que Edito llamó y la puerta le abrí, ¿verdad? Y ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Dios Todopoderoso, yo hago las cosas nuevas. Amén. En donde estaba desolado y vacío y donde estaban predominando las tinieblas, Cristo nos alumbró. Y dice la palabra de Dios que aquellos que habitaban en tinieblas vieron gran luz, luz resplandeció sobre ellos y las tinieblas no prevalecieron. ¿Por qué no prevalecieron? Porque Cristo es la luz. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Bueno, hermanos, eso es lo bonito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte. ¿Quién nos va a llevar? Por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo, nosotros ocupamos el aceite como tipo del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerda cuando les prediqué que Noé, la paloma que llevó? Un olivo. ¿Y del olivo qué sale? ¿Sabes cuántas aceitunas aquí se tuvieron que machacar para que te llenen un litro de aceite? Más de 1000. Porque el aceite puro es la primera gota de la aceituna, la primicia. Y dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes hacían el aceite, ¿sabe cuánto tiempo les llevaba hacer un aceite para el santuario? 8 días. Y exprimían las aceitunas. Pregúnteme usted si en el desierto hay aceitunas. Dice nada más que hay acacias, ¿verdad? Arbustos. Y todos los que son esas plantas que tienen espinas. Algunas dan flor, otras no. Entonces, ¿de dónde sacaba el pueblo de Israel las aceitunas para hacer en el tabernáculo, en el templo? Bueno, en el templo pudiera haber ya aceitunas, ¿verdad? Ahí está el monte de los olivos. Pero en el desierto. ¿Y el Señor qué te pide de esa aceituna? Lo primero, la primera gota. Eso es para Él lo puro, lo apartado. Amén. Tu primera adoración en el día. O te levantas y primero haces tus cosas, envías a tus hijos a la escuela, te bajas a desayunar, te preparas para el trabajo. No sé qué puedas hacer cuando empieza tu día. Pero el Señor lo que quiere es que le des la primera gota de adoración cada mañana. ¿Sabes por qué? Porque dice David, buenas son tus misericordias, oh Jehová, nuevas son tu misericordia cada mañana. ¿Y quién puede darle aceite al rey, hermanos? El que se deja machacar. Yo puedo traer mi aceituna aquí, o puedo tener un árbol de aceitunas. Mi hermana Rosita, cuando estuvo en Israel, me contaba que al caminar se encontraba las aceitunas tiradas, ¿verdad, hermana? Y cuando la quiso agarrar, ¿qué le dijeron? No las puede agarrar, aunque estén tiradas, aunque no tengan utilidad. El pueblo de Israel es muy celoso en ese sentido porque sabe que de ahí se saca el aceite. Amén. Y esa es una costumbre judía, basada en la palabra de nuestro Dios. Porque ¿quién le llevaba el aceite del alumbramiento al rey en el tabernáculo? Los jóvenes. Los de la tribu de Leví, que son los jóvenes, son los encargados de traerle el aceite al rey todos los días. Si tú eres joven, esa es tu dedicación que debes de traer. No le traigas mirra,
No le traigas oleo, no le traigas uña de gato, no le traigas especies aromáticas. A ti te está encomendado si tú eres joven, ¿verdad? No importa la edad, simplemente que no seas casado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a ti te corresponde traer el aceite a esta casa. Y ese aceite se llama el aceite del alumbramiento. Amén. Y el día lunes, hermanos, Dios nos hablaba. Si usted ya escuchó lo que se habló, todo el servicio, usted va a entender lo que les voy a decir, y si no, yo se lo voy a decir ahorita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si tiene la gracia de tener un celular, ¿verdad? Y está en el grupo de la iglesia, hermanos, abra ahí esas 3 predicaciones. Se va a llevar 1:30, 2 horas, de una vez se lo digo. Lo puede escuchar de 12 de la noche a 2 de la mañana o de 12 a 3 de la mañana, como usted escoja su horario, ¿verdad? Pero cuando usted lo acabe de escuchar, va a ver que la presencia de Dios va a empezar a trabajar en su corazón, porque precisamente hablamos del aceite, ¿verdad? De la dedicación, de la limpieza, pero primordialmente Dios hablaba a través de la vida de mi hermana Brenda y de mi hermana Dulce, la determinación para ser pueblo de Jehová. Amén. Que eso es lo que hace falta en estos últimos días, ¿sí? Te voy a enseñar otras cosas, hermano. Te lo voy a separar. Te voy a decir cuándo se rompieron los 400 años de silencio aquí en la tierra. Hubo profetas como, te acordarás de Zacarías, de Malaquías, de Ageo, de Nehemías. ¿Sí te acuerdas de ellos? ¿Te acuerdas que por ejemplo Nehemías invitó a todo el pueblo y le dijo: mi comisión es levantar los muros de Jerusalén, ¿verdad? Y el pueblo le dijo: si esa es tu comisión, nosotros estamos contigo. Y Nehemías, ¿qué les dijo en la versión lenguaje actual? ¿Qué les dijo? Cuando escucharon que sí estaban con él, entonces Nehemías le dijo: manos a la obra, ¿verdad? Esa es una expresión de determinación. Yo le voy a construir los muros de Jerusalén al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es lo que habló el profeta. Zacarías, hermanos, habla a través de Zorobabel. ¿Y qué hace Zorobabel? Reedifica el templo quemado que fue profanado por los babilónicos y que fue quemado, dice la palabra de Dios, y dice que sale de Persia a órdenes del rey Ciro. Ahí, si quieres saber quién es el rey Ciro, ahí está en Isaías 45, dice que ese hombre Jehová lo conoció desde el vientre de su madre, y le dice que lo dio como rey en las naciones. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo. ¿Y por qué lo liberta? 70 años el pueblo de Israel estuvo cautivo, ¿verdad? En Babilonia, y dice que de repente se abrieron las puertas de la gran Babilonia, de la gran engañadora. Se abrieron esas puertas porque Jehová las abrió. ¿Y quién cree que salió por ahí? Zorobabel, ¿verdad? Pero ya con un consejo del Espíritu Santo, un consejo de Jehová que dijo: oye, Zorobabel, ¿te vas a regresar a Jerusalén? Y él ya iba dispuesto, ¿verdad? Y dice: pero ¿sabes qué? No lleves espada, ni lleves tu ejército, mejor lleva mi Santo Espíritu. Amén. Y es con lo que nosotros derribamos las murallas de Babilonia, las murallas de Egipto, se abren los mares, y aún las murallas de Jericó son derrumbadas. No con la espada de Gedeón, no con la espada de Josué, no con la espada de David, sino con la espada de Jesucristo, hermanos, como dice la palabra de Dios, como el ángel de Jehová. Amén. El que acampa alrededor de nosotros. Bueno, ¿todo esto es real lo que le acabo de decir o es mentira? Es real. ¿Dónde lo leemos? En la palabra de Dios. Entonces hoy el Señor Jesucristo te hace una pregunta y te lo dice claro. ¿Sabes lo que dice los libros de la ley? Ahí no lo tomes ahorita ya en lectura, yo ya te lo dije. Dice en Lucas 10:26, Jesús le respondió a un maestro de la ley. Le dijo: ¿sabes lo que dice los libros de la ley? En la Reina Valera dice: él les dijo, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo lees? ¿Esos son aplausos o son preguntas determinantes?
El pueblo de Dios está obligado a saber lo que dice la Sagrada Escritura. Y si lo dice la palabra de Dios, sé que es una palabra infalible. ¿Qué quiere decir? Una palabra que no está errada, que no se equivoca. Y aún dice Pedro que tenemos la profecía más segura, ¿verdad? Y que dice en Hebreos, dice la palabra de Dios en el capítulo 10, Dios no miente. Por eso el Señor Jesucristo hoy te dice y te hace una pregunta. ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? O te lo dice en otro lenguaje. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo interpretas tú la palabra de Dios? ¿Sabe, hermano? En estos tiempos necesitamos la unción del Espíritu Santo, como está determinado en este candelero que se llama menorá. Y podemos contar de este lado, si yo cuento este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Amén. Pero como yo, ¿de dónde conté? De derecha a izquierda. Apréndete esto, hermano. Pero como Dios no tiene principio ni fin, yo puedo decir que este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Amén. Dios no tiene principio ni tiene fin. Por lo tanto puede ser leído de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, solamente el candelero que se llama menorá. Amén. Este candelero, hermanos, es un diseño divino. Diga usted, es un diseño divino. Este diseño, hermanos, se lo entregó a Moisés en el Sinaí para mayor consultoría. Ahí lo puedes ver en en Éxodo 25, Éxodo 26 y Éxodo 27. Amén. Y le dice el Señor que haga las cosas como le fueron mostradas en el Sinaí. Amén. Y le da una orden, otra determinación de Dios. Hazlo como yo te lo enseñé, tal cual. No le aumentes ni le quites. Son palabras determinantes también, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer referencia en el sexto brazo, que es este. El número 6, ¿qué quiere decir en la terminología hebrea? El número 6 quiere decir imperfección, y precisamente se le da al hombre. Amén. Pero de acuerdo a Isaías 11:2, cuando dice la palabra de Dios que se nos ha dado el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, etcétera, cuando menciona el número 6 corresponde al conocimiento. Entonces, ¿cómo te puedo conjuntar esto? Escúchalo bien, hermanos. ¿Tú eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Vienes del linaje de Adán y de la varona? ¿Sí? Bueno, entonces todos tendríamos el número 6, porque somos imperfectos. Amén. Al momento en que pecamos, ¿sí? Y fuimos despojados del Edén. Ahí dice en Génesis 3. Entonces, nosotros nos colocamos en el número 6. Y en el número 6, ¿qué brazo le corresponde? El espíritu de conocimiento. ¿Sí? Entonces, otra vez te vuelve a preguntar el Señor esta noche. ¿Sabes lo que dicen los libros de la ley? ¿O te falta conocimiento porque no lo has leído? Yo ahorita te acabo de decir, toma el pan en tus manos y ábrelo en esta cita. Y todos estábamos unánimes, juntos, ¿verdad? En un solo espíritu buscando la cita. Pero ¿conoces lo que dice la palabra de Dios? Ahora, lo puedo conocer si lo leo, pero ¿cómo lo puedo conocer mejor? Cuando lo vivo. Porque está escrita en la palabra de Dios que un día el Señor va a desechar el corazón de piedra. ¿Pero nos va a dejar sin corazón? No, nos va a depositar un corazón de
carne, para que pongamos los libros de la ley en nuestro corazón, lo tengamos en el conocimiento y no dejarlo ahí solamente en el conocimiento, ¿sí? Porque entonces te vas a saber todas las historias bíblicas y me vas a decir Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Todo te lo vas a saber, pero te pregunto, ¿conoces lo que está escrito? ¿Has vivido lo que lees? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque en estos últimos tiempos el hombre tiene que conocer a Dios. Tu casa debe de conocer a Dios en todas sus manifestaciones, no solamente como tu Salvador. Lo debes de reconocer como el Altísimo, como el Dios omnipotente, como el Dios omnisciente, como el Dios que da vida, el Dios que de Él fluye la sabiduría, de Él viene la eternidad, hermanos, de Él viene la fidelidad, entre muchos otros atributos, hermanos. ¿Conoces lo que dice los libros de la ley? ¿Cómo lo lees tú? ¿Lo lees como un pasaje histórico? Muy buena literatura tienes. ¿Quieres agarrar los 5 libros que son poéticos? ¿Verdad? ¿Quién me los puede decir? Pues desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, hasta ahí, libros poéticos de la Biblia. ¿Quieres deleitarte en los amores de Cristo? Agarra esos libros. ¿Sabes qué quiere decir la palabra salmo? La palabra de salmo quiere decir música tocada. Y cuando se tocan esos salmos, hermanos, ¿verdad? Nuestro espíritu se empieza a llenar. Porque no hablan de las cosas terrenales, hablan de aquel que está en los cielos, de los cielos, de los cielos, los cuales no lo pueden contener. Amén. ¿Sí te gusta eso? Pues me regreso a Isaías. Y en Isaías me dice: yo los llevaré a mi santo monte. ¿Y qué te va a hacer ahí? Y los voy a recrear. Yo te hago una pregunta ahorita. ¿Cómo estás tú ahorita? Triste, angustiado, afligido, atormentado, encadenado, golpeado, no por hombres sino por los inmundos, hermanos. O ahorita que estás en el templo de Dios, ya estás en una recreación gloriosa que solamente la puede dar Él. Porque esta es una promesa, hermanos, te quiero decir que es una promesa. Ahí llevo 2 promesas. Número 1, yo te voy a llevar a mi santo templo, yo te voy a recrear. Te digo otra. Y aquí dice, y lo recrearé en mi casa, ¿de dónde? De oración, donde me presentan holocaustos y sacrificios. ¿Y cómo estarán esos holocaustos y sacrificios? Amén. Son aceptos. Los acepta el Señor, ¿en dónde? En su altar. Este es un altar a Jehová, hermanos. Aquí es donde tú vienes, te postras. ¿Cuántas veces te has postrado en un año? De todas esas, ¿cuántas te ha escuchado Jehová? ¿Cuántas oraciones te ha dado una respuesta? ¿Cuántos han sido sanados en este altar? ¿Cuántos han sido libertados en este altar? ¿Y es el altar o es el que está en el altar? El que está en el altar. Porque aquí otra promesa que nos da en este libro de Isaías es que su presencia va a estar en ese lugar, hermanos. Amén. Y así lo vemos y dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ahí subrayo la palabra todos los pueblos. ¿Cuántos pueblos existen en la tierra? Dice Génesis 12 que Abraham fue sacado ¿de dónde? De Uz de los caldeos, que pertenecía ¿a qué? A la Babilonia. ¿Sí o no? ¿Y de dónde salieron aquellas personas que le llevaron oro, incienso y mirra al Señor Jesucristo cuando nació? De Babilonia. De allá venían. Ellos estudiaban planetas, estudiaban las constelaciones y veían las señales en los cielos. Y hoy te voy a hablar de eso. Amén. Entonces, hermanos, es para todos los pueblos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. No son 144,000 personas las que van a creer en toda la tierra.
No son 144,000 los que van a estar por toda la eternidad en las moradas eternas del Altísimo. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hubo un hombre, un sabio, que le dijo: Señor Jesús, te vengo a hacer una pregunta difícil. Al Señor Jesucristo siempre le gusta que le hagas preguntas difíciles de contestar. ¿Y sabes qué pregunta era? ¿Qué puedo hacer? Ve qué tan difícil es la pregunta. Escucha lo que te voy a decir, hermano. Qué tan difícil es esa pregunta, que un maestro, un rabino de la casa del Altísimo se acercó con Jesús. ¿Estuvo mal que se acercara con Jesús? Creo que fue lo mejor que hizo en su vida, acercarse con Jesús, ¿verdad? ¿Y a qué se acercó? A pedirle sanidad, a pedirle alguna dádiva de esta tierra. ¿A qué se acercó? ¿Dónde tenía la mirada ese hombre? En las cosas eternas. Entonces por eso era una cosa muy difícil y extremadamente difícil, porque cuando se rompieron los 400 años de silencio, cuando Jesús empezó a contestar estas preguntas y le dijo: ¿qué dice la ley? ¿Cómo la lees? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo, con toda y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le aplicaron un examen a este hombre que se decía conocer y enseñar la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y sabe qué calificación se sacó? 10. Porque le dijo el Señor: muy bien, contestaste muy bien. Ajá. Si te sabes lo que dice el rollo, si te sabes lo que dice la palabra de Dios, te pongo de calificación un 10. ¿Y a quién de nosotros nos gustaba sacar calificaciones de 10? Para muchos era un sueño, ¿verdad? Incluyéndome a mí, ¿verdad? Pero ese hombre que conocía lo que decía la palabra contestó perfectamente y el Señor le puso su 10. Pero luego, ¿qué le dijo? Pues entonces, si ya lo sabes, ve y hazlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas eran las preguntas difíciles. ¿Y su pregunta cuál fue? Voy a ver si tú me la puedes contestar, ¿sí? La pregunta es: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Ya te dije la primera contestación que él dijo, pero ¿tú me puedes dar la contestación perfecta? Porque la ley sirve para saber que somos pecadores y que por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Para eso sirve la ley, ¿sí? Pero cuando contesta y se rompe los 400 años del silencio, dijo el Señor Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Postdata: yo no he venido a condenar al mundo, sino para que sean salvos por mí. Porque ninguna condenación hay para los que vienen y están postrados como María a los pies del Señor Jesucristo, conociendo su palabra. Amén. Postradas ahí, aunque se te esté cayendo el quehacer de la casa, aunque se te esté cayendo el trabajo, aunque te estén esperando, aunque digas no he descansado en toda la semana. María supo dónde tener el descanso. ¿Dónde era? A los pies del Maestro. Y también sacó 10, porque dio una determinación: a esta mujer lo que ella ha venido a tomar nunca se le será quitado. Palabras de determinación, hermanos. Palabras proféticas del Señor Jesucristo. ¿Por qué digo proféticas? Porque faltaba yo que se cumpliera esa palabra. No sé si en ti ya se cumplió esa profecía. Amén. Te voy a dar, hermanos, palabras difíciles. Una palabra difícil, hermano, es lo que se vive ahorita en diciembre. ¿Cuántos festejos hay? Muchos. Y alguno de ellos es para levantarle altar a Jehová. Ya, desde ahí ya, ¿verdad? ¿Por qué otra palabra determinante dijo Josué?
todo lo que me enseñaron mis ancestros, lo abandono, porque ¿de dónde venía Josué? De Egipto. Del mundo, de lo perverso, de la corrupción, de la idolatría. Dijo, todo eso que me enseñaron mis antepasados lo dejo en Egipto. A ver cómo entendemos esto, hermanos. Todo eso ya no voy a hacer, lo que dejé en Egipto allá se quedó. Porque voy a dar una palabra determinante. ¿Cuál es? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Palabras determinantes. ¿Por qué es cautivo el pueblo, hermanos? Si lo tiene en la ley. Número uno, pues porque no lo ha leído. ¿Y cuál es la consecuencia de la falta del conocimiento? Pues todos ya lo escuchamos. Y siempre te lo dicen cuando te van a vender una literatura cristiana, una Biblia, un compendio, un diccionario bíblico. Pasan y te dicen, aquí te trajimos este diccionario porque dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento mi pueblo pereció, ¿verdad? ¿Y si dice así el texto? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. Diga usted destruido. Mi pueblo fue destruido por entregarse a la idolatría, por celebrar las costumbres de sus antepasados. Número uno, porque faltó conocimiento. Pero ¿a quién le faltó conocimiento? A los que enseñaban la palabra del Señor. En este caso a mí, porque yo estoy ahorita ministrando. Dice la palabra del Señor, por cuanto desechaste, Armando, el conocimiento, yo te desecharé como sacerdote. Le puedo decir que para esta predicación hice 22 hojas. Pero le dije al Señor, con que la empiece a vivir una, Señor. Nueva criatura soy. No quiero que me deseches por falta de conocimiento. ¿Sabe que en el segundo templo, hermanos, los sacerdotes que eran encargados de tener el aceite preparado para el alumbramiento, y había jóvenes sacerdotes ahí, ya dije cuál era su comisión? En el momento de la batalla, ¿sabe qué pasó? Le estoy hablando del año 168 antes del que naciera el Señor Jesucristo. Sacerdotes de la palabra de Dios que conocían el Levítico, conocían el Génesis, conocían la Torá. Pero cuando llegó la hora de la batalla, diga usted, cuando llegó la hora de la batalla, le dijeron a los sacerdotes, saque el aceite porque viene la guerra, saque el aceite porque viene la destrucción y viene la profanación del templo. Este altar que acabamos de hablar maravillas de él, iba a ser profanado. ¿Y sabe qué hicieron los sacerdotes? Sacaron más o menos una redoma así. Así de poquito del aceite. Cuando venían las peleas y las guerras, la destrucción y la profanación del templo. ¿Sabes cuándo se profanó el templo? Está escrito en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo del 31 al 35, la abominación desoladora. ¿Sabes qué hicieron el día 15 de diciembre? ¿A cómo estamos hoy? A 12, ¿verdad? Faltan 3 días para que se cumpla eso. ¿Sí? ¿Estoy a 11? Pues faltan 4, ya casi me faltan unas horas para que se acabe. ¿Sí? Entonces estaban a menos de 72 horas de que se profanara el templo. De que se les prohibiera que estuvieran reunidos así como tú y yo ahorita en esta noche. De que jamás le iban a volver a presentar un holocausto ni un sacrificio a Jehová de los ejércitos. Porque si guardaban el sábado se morían. Eso empezó en el año 168 antes de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo refiere
Filipo, un historiador contemporáneo del Señor Jesucristo que vivió del año 12 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 94 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el último apóstol que el Señor lo llevó ante su presencia? Juan, a los 99 años, pues fue contemporáneo de él. Y él relata, ¿cómo? El 15 de diciembre del 168 antes del Señor Jesucristo, los griegos entran y profanan el altar. Vamos a tener de referencia este altar. Y ponen a un dios llamado Sol, antes Tamuz, y ahora los griegos le llaman Zeus y Argimisa. Y los ponen y dicen, tú ya no me vas a leer más la Torá, no me vas a hacer el Sabbat, no vas a guardar los preceptos, no me vas a hacer las fiestas instituidas por el Señor en la ley, ¿sí? Ahora me vas a adorar aquí. Y entonces un hombre que decía Matatías le dijo, saquen el aceite, porque viene la profanación. Y los encargados de tener el aceite en la casa sacan su redoma de este tamaño. ¿Tú crees que con este aceite vas a librar una batalla? Pues así caminamos, hermano. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo el maestro. Tu pregunta es, ¿cómo estás presentándote tú en tus batallas ahorita? ¿Con una redoma que apenas te alcanza para el día de hoy y no sabes para mañana si vas a tener? Cuando Dios te dice, preséntame el aceite, ¿este te aguantará para 8 días de batalla? Porque eso le pasó a este pueblo. 8 días de batalla, pero cuando vio el Señor que los responsables del aceite no tenían suficiente, y dijeron, pues ahorita lo hacemos. Y le preguntaron, ¿y cómo cuánto te vas a tardar para hacer el aceite para la batalla? No, pues como 8 días. De aquí que machaco la oliva. Pero la batalla duró 8 días. ¿Usted cree que iban a encontrar a alguien vivo? Determinación. Mas las insensatas no quisieron tomar aceite para sus lámparas. Mateo 25. Hermanos, a los 10 días que fue tomado el templo, vamos a sumar 15 de diciembre dijimos, ¿verdad? Son registros judíos, hermanos, ¿sí? Y están reportados en los escritos de la historia judía. Y si algo tenían que tomar nota, es cuando les quitaron su templo. Porque si algo añoran el pueblo de Israel, es su templo. ¿Para qué? Precisamente para que se cumpla Isaías 56:7, para que Jehová esté ahí y sea acepto sus holocaustos. Y hasta ahorita no lo pueden presentar, después del año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, porque el emperador Tito arrasó con el templo. Y hasta ahorita no se ha levantado. No sé si mañana se levantará uno, yo creo que sí, lo dice la palabra de nuestro Dios, pero ellos ahorita no pueden presentar sacrificio porque no tienen un altar. Porque no tuvieron la determinación de defender el templo. Siguiente, a los 10 días del 15 de diciembre, súmele 10 días, ¿qué día le da? 25 de diciembre. ¿Sabe lo que hizo Antíoco Epífanes IV, alias el loco? Agarró y les puso a Zeus, a Argimisa, ¿y qué se cree? ¿Qué le faltaba? Ya tenía el templo, ya tenía a su Dios ahí puesto en el altar. ¿Sabe qué le faltaba? Su sumo sacerdote. ¿Y sabe qué le dijo Antíoco Epífanes, alias el loco? ¿Qué le dijo a un hombre que no era levita? Le dijo, oye, vente para acá.
te voy a pagar tanto para que me ministres. ¿Cuánto cobras? No, pues depende de la administración que quieras. Si quieres uno más o menos con milagros, $3,000. Si quieres una alabanza poderosa que se vea, que la gente se entrega, $4,000. ¿Cuántas quieres? Es más, les digo, ¿cuánto tienes? No, pues nada más alcanzo los 3,000, pero quiero 3 servicios. Y entonces este incircunciso le dijo, pues confórmate, te doy un servicio, júntale y me llamas cuando ya tengas, vuelvo a hacer otro toquín aquí. Y este insensato, hermanos, agarró un puerco. Cuando a Jehová se le entregaba el becerro, cuando a Jehová a un palomino, el Señor Jesucristo cuando fue presentado en el templo en Lucas 1 y Lucas 2 me dice que pues José no tenía dinero para un becerro, no tenía para un cordero. Dijo, pues a lo que tengo, Señor, me alcanza para una torta y unos palominos. Y fue, los consiguió y presentaron al Señor Jesucristo. ¿A qué edad? A los 8 días después de que nació. Ahí está registrado en la palabra. Y luego se presenta a los 40 días. ¿No te suena algo así como ahora? Ven a ministrar y te pagamos. Pues no se espante, hermano, porque desde el 168, el 25 de diciembre, pasó eso. Y te digo una cosa, todavía no nacía el Señor Jesucristo. Determinación. Agarraron sus dioses, agarraron sus sacrificios, y en ese momento cuando sacrifican al cerdo y esparcen la sangre en el altar, ¿sabe qué hizo Matatías? Que por cierto se llama martillo revoltoso. No sé por qué le diga a usted la palabra revoltoso. Se levantó y lo degolló. Y entonces la sangre de ese cerdo quedó en el altar y la sangre del otro cerdo, porque estaba profanando el templo del Señor, lo inmundo, había tocado lo sagrado y lo santo. La sangre de ese hombre se mezcló con la sangre del cerdo. Y eso hacemos cuando permitimos adorar a otros dioses, hacer usos y costumbres de lo que nos heredaron nuestros padres, principalmente en el mes de diciembre. Hoy no te quiero criticar Navidad ni todos los implementos que te llevan a la Navidad. Lo único que quiero que se te quede grabado ahorita es una cosa: ¿tú festejarías la profanación del altar del Altísimo? Ahí te lo dejo a ti, y que el Espíritu Santo te recuerde. Dice la palabra de Dios: dame, hijo mío, tu corazón. ¿A quién le pide su corazón? A sus hijos. Quien no es su hijo no tiene ningún problema, Él que siga festejando, que siga haciendo sus cosas. Cuando diga que ya es hijo de Dios, entonces las cosas cambian. Pues aquí todas las cosas las hace nuevas. Amén. Cualquier referencia también lo tomemos como libro histórico, en la Biblia de Jerusalén, en la del Oso, en la 95, y tenemos más de 15 Biblias que está respaldado lo que estoy diciendo. Y váyase a Macabeos 6, libro histórico de los judíos. No es un libro que está instituido como un libro dentro del canon bíblico que nosotros llevamos, pero sí es una historia de Israel, ¿sí? Ahora, entonces, ¿alguien va a permitir que el altar del Señor se profane? Termino con esto, hermanos. Entonces, ¿cuándo nació el Señor Jesucristo? Abra la palabra de Dios en Juan, libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Es el único versículo que nos aparece que el Señor Jesucristo va cuando el pueblo del Señor, hermanos, retomó el altar, cuando tuvo ya nuevamente, ya había sacado, fíjese, la casa de Matatías, hermanos,
10:22, Juan, ¿sí? La casa de Matatías era una casa sacerdotal. Y la casa de Matatías, hermanos, tuvo la decisión y recordó lo que dice la palabra del Señor: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál es el mayor milagro? En la palabra de Dios se registra, en otros tópicos de la palabra de Dios se registra si el Señor produjo el aceite. Ahí vemos a Elías, ¿verdad? Luego a Eliseo, la multiplicación del aceite y de la harina, la multiplicación del aceite con Eliseo. Entonces, ¿usted cree que era difícil para Dios producir de este poquito a un aceite suficiente? No, ¿verdad? Pero ¿quién hizo el aceite? Dios. Ahora, dice la palabra de Dios ahí en Juan. ¿Quién me lo lee? A ver. El Señor Jesucristo va a la fiesta de la dedicación y nos da una referencia inmovible. ¿Usted puede mover las 4 estaciones del año? ¿No? Primavera, otoño, verano, invierno. ¿Verdad que no? El hombre puede hacer lo que él quiera, hermanos, pero no ha podido mover las estaciones del año. Así que la palabra de Dios nos da fechas precisas. ¿Cuándo empieza el invierno? El 21. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesucristo ahí? Fue al templo, fue a esa fiesta. ¿Por qué? Porque a él le interesa la dedicación del templo. Va a decir, a ver si ahora sí ya aprendieron. No lo aprendieron en lo que tomaron en el 168. Ahora cuando yo estoy aquí voy a ver si lo siguen practicando. ¿Ya se les olvidó? Entonces era invierno. El invierno empieza el 21 de diciembre, ¿sí? Bueno, ¿qué se celebra ahorita en diciembre? El nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Acaso dice ahí que el Señor Jesucristo estuvo ahí para que lo festejaran como un cumpleaños? Vamos a llamarle así. No, él era un judío más, iba a la fiesta del templo. ¿Por qué? Porque iba a celebrar el Hanukkah, que quiere decir dedicación, determinación y limpieza. No es la fiesta de las luces, no es que te pongas de foquitos, no. Es que el Señor viene a limpiar el altar donde una vez se levantó un sacrificio a Jehová. Y yo les pregunto ahorita si ustedes tienen un lugar donde le han puesto un sacrificio al Señor, una oración, una súplica, una adoración, una alabanza. ¿Tienen un lugar? Pues el Señor lo quiere recuperar. Y si ya lo tiene, lo quiere enaltecer. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Y te lo voy a decir así. Entonces es bueno que yo en diciembre festeje el nacimiento de Jesús. No. Tercera prueba, y con esta es una penúltima porque la cuarta es importante. Otra prueba. Dice Lucas 1:24 que Augusto César, emperador de Roma, ¿sí?, quiere sacar un censo para que le paguen el tributo. Y tenía varios recaudadores de impuestos. ¿Cuál era uno? Zaqueo. 2, Mateo. ¿Sí? Con eso me quedo. Entonces para él era importante, dice que, sacar ese censo para ver cuánto iba a recaudar, porque era un imperio. Entonces nos da la fecha precisa. Y la fecha precisa nos la da Filipo. Ya les dije quién es, un historiador judío, no pagano, judío, que sabía perfectamente lo que decía la palabra de Dios, pero se quedó como Daniel a servir al emperador. ¿Sí? Y él es el que da fe de esto. Dice que en el año 7 antes de que naciera el Señor Jesucristo se hizo ese censo. Y hermanos, para esclarecer esto me llevó medianoche. Como antes del Señor Jesucristo, esto es cuando nació. Pero acuérdese que ya la respuesta es una. Acuérdese que el calendario que tenemos, el gregoriano, se hizo en el siglo VI por monjes. Y está comprobado que tiene falla de 7 años. Entonces él era en año 0. Y algunos dicen, ¿verdad? Eruditos teólogos en la palabra dicen, ¿verdad? Entonces la Biblia se equivocó Lucas, no sabía lo que estaba haciendo, no había investigado. No es cierto que ahí dice que se dedicó a investigar minuciosamente cuáles eran los hechos. Ajá.
es un mentiroso. Y luego pone a Mateo igual, que se equivocó, no sabían, eran la prole. Pero dice Filipo, 7 años antes de Cristo se hace el primer censo. Y si hay un primero, tuvo que haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, no sé si a usted ya lo censó el INEGI ahorita. Siguen habiendo los censos, no son nuevos. Pero ese hombre nos da una fecha precisa, ¿sí? Pero ese censo se hace el 2 de septiembre. Y dice Lucas 2, que cuando José va a empadronarse, va a censarse, ¿a dónde? ¿A qué ciudad? A la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Y dice Malaquías, pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre las naciones, de ti va a salir el que será rey en Israel, y su trono es para siempre. ¿De quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. Amén. Y todavía dice otra palabra, que va a salir el sol de justicia, ¿verdad? Bueno, le pongo este contexto. El invierno aquí en su calendario es igual al mes de septiembre, más el censo se hizo en septiembre. Y dice que cuando estaba ahí, en ese censo, en ese momento, se cumplieron los 9 meses de la gestación y dio a luz María. Y ahí viene la junaquilla. ¿Cuántos brazos tiene? 9. ¿Sabe qué quiere decir para nosotros? Para el pueblo judío ya le conté la historia, ¿verdad? 8 días de batalla y el Señor provió el aceite. Amén. ¿Sí? Bueno, ¿sabe qué quiere decir los 9 brazos de la januquilla? El tiempo de la gestación del hombre, porque es otro código genético que el hombre no ha podido mover. Le tengo esa tarea para la humanidad, si algún día se le ocurre hacerlo. Aún las clínicas actuales de clínica de la reproducción te pueden definir el sexo, te pueden definir el tamaño, la estatura, el color de la piel, pero ¿sabe lo que no pueden modificar? Los meses de gestación. Y sabemos que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Se cumplió el tiempo del alumbramiento. Se encendió la luz al mundo. Ahora yo te digo una cosa, haz tantita memoria, me faltan 10 minutos, si me deja el cronómetro, pa. Vamos a hacer. ¿Se acuerda cuando se rompió el silencio? ¿Quién lo rompió? ¿El hombre o Dios envió a alguien? Dios envió a alguien. ¿Cómo se llama? El ángel Gabriel. ¿Sí se acuerda? Y el ángel Gabriel hace 2 anunciamientos. Todo eso está en Lucas 1 y 2. El primer anunciamiento, un hombre está ministrando y está presentando el incienso en el altar, y a la derecha estaba el ángel Gabriel, y le dice: oye, tú que eres estéril vas a tener un hijo, y todos se van a alegrar en su nacimiento. ¿Estaba hablando de Jesús o estaba hablando de Juan el profeta? De Juan. ¿Y dónde echó el brinco? Al 6º mes. ¿Por qué se cuentan los meses en la Biblia? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque a Juan se le contaron el 6º mes. ¿No dice ahí que estaba en el 6º mes del embarazo Elizabeth, cuando fue a la casa de María? Y dice que ahí, en cuanto sintió el contacto de la presencia del Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, en ese momento se alegró Juan, y no le pararon, hermanos, el vientre de Elizabeth, sino echó un brinco de gozo y alegría. Así como tus padres echaron ese brinco cuando supieron que ya venías. ¿Hay tristeza o hay gozo? Ok, vamos a contar las primeras 4 semanas del embarazo. Ya dijimos que la genética no puede ser movida, sea el calendario que sea el tiempo que sea. Dios nos dijo que nosotros, el hombre perfecto, nace a los 9 meses. Amén. Para que tenga toda la probabilidad de ser fuerte y afrontar la vida. Amén. Bueno, antes de esa semana pues es inviable, y después de los 10 meses, si le ponemos una januquilla más hacia acá, pues 10 meses, ¿verdad? Pues ya no es viable, muere el bebé dentro de la mujer, se le pasó el parto, para que me entienda, ¿sí? Vamos a contar. La januquilla, hermanos, no es como la menorá.
Dijimos que puede ser contado de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. ¿Entendido? Pero la Januquilla, hermanos, se prende de izquierda a derecha. No la puedes prender de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque lo imperfecto, el 6, va a pasar a ser 7. Y el 7 es lo perfecto, es a donde aspiramos, a la estatura del varón perfecto. Amén. ¿Está de acuerdo? Entonces, para mí, esta es mi izquierda y me voy hacia acá a la derecha. Ahí está situado. Pero ustedes también están de frente. Entonces contamos 4 semanas de embarazo. ¿Qué mes es? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Sí? Pero aquí estamos contando 4 semanas. ¿Sí? Pero dice que en el sexto mes, en ese momento ya estaba el Señor Jesucristo ahí. ¿Sí? Ya era un ser que estaba ahí esperando su gestación. Él, aunque es Dios, no profanó el código que estoy diciendo ahorita. ¿Sí? Entonces voy a contar: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Está de acuerdo? 9 brazos, porque entonces la Januquilla, que es para pelear las batallas. No digo que para cada batalla tú tengas tu Januquilla y mañana vayas y la compras. No, vámonos a lo espiritual. Te estoy hablando de Cristo. Y Cristo no es una Januquilla ni es un metal. Y tampoco la vamos a poner aquí para adorar. No, de ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es en el mundo espiritual. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio. ¿Cuándo lo dio? En diciembre. Que dio a su hijo amado. Sí, lo dio en diciembre. ¿Por qué? Si tú eres papá, ¿sí? Cuando te dicen, tu esposa está embarazada, ¿cuándo empiezas a ser papá? ¿Cuando ya lo tienes en pañales? ¿O cuando sabes que ya está dentro de tu esposa? Ahí está. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cuándo lo dio? En el invierno. ¿En el invierno hay fruta? ¿Hay calor? ¿Por qué traes 2 chamarras ahorita? ¿Me puedes conseguir ahorita un jitomate? ¿Me puedes conseguir alimentos? ¿Los animales tienen pastos? No, tienen forraje, lo que levantaron. Entonces, el padre dio a su hijo en este mes. ¿Vas a estar triste o vas a estar contento? Contento, no triste. No una luz te va a cambiar tu altar. A Jehová, no es tuyo, es de Jehová. No X cosa que usamos para este tiempo me va a alegrar el corazón, ¿no? Entonces, en eso basas. Acuérdate que hizo Esaú, vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por unas lentejitas. Lo que se festeja ahorita son lentejas. Tú dices si vendes tu primogenitura. Dice la historia, hermanos, que 7 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya expliqué que es el año 0, ¿sí? Los cielos anunciaron el alumbramiento del Señor Jesucristo. ¿Y a quién se lo dieron? A los pastores. Y los pastores no sacan a pastar a sus ovejas en el invierno porque se mueren. En el invierno el pastor se arma de un cayado, pero no creas que nada más trae su varita aquí. La varita trae unos clavitos, no sé a qué te recuerden los clavos de Jesús. Y el lugar donde guarda sus ovejas es un lugar espacioso. Incluso, escúchame lo que te voy a decir, en el invierno el buen pastor mete a sus ovejas a vivir a su casa. No sé qué quieras entender con eso. El buen pastor dice, no puedo dejar en el aprisco a mis ovejas, el lugar más seguro es mi casa. Abre su puerta, se mete y luego trae una onda como la que traía David, ¿sí? Y a la ovejita que se anda descarriando, ¿qué cree que le hace? Agarra sus
de su morralito, saca sus piedritas pastoriles, ¿sí? Agarra su ondita y dice, ¿tú te estás descarriando? A ver, zum, paz. ¿Qué cree que hace la oveja? ¿Le pega a la oveja? No. Nada más le dice, oye, vente para acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ovejas pueden agarrar grande distancia donde el pastor no puede ir. Y entonces lo más rápido es su onda, y cuando ve que se va a meter en un peligro, antes de que se eche a correr como se echó David en la batalla de Goliat, agarra su onda y ¡fum! ¿Y qué cree que hace la ovejita? Se regresa. ¿Por qué? Porque el buen pastor le canta salmos a sus ovejas. Dice que él escucha su voz y le siguen. ¿Sí? ¿Sí le gusta eso? ¿Sí va? Y trae una flauta, así como lo trae David, y le empieza a tocar sus flautitas. Y no solamente escucha sus palabras, ovejita, vente para acá. ¿Cómo le quiere llamar? Armando, vente para acá. Porque nos conoce por nuestro nombre, ¿no? Dice la palabra de Dios que las llama a todas por su nombre. Entonces no creo que no sepa mi nombre, ¿verdad? Entonces, Armandito, vente para acá. Lo que estás haciendo está fuera de la ley, está fuera de lo que dice la palabra, ¿sí? Vente para acá. Y ya que la tiene adentro, se queda a dormir ahí con ellos. Entonces las cuida de día y de noche. No sé qué te quiera decir, tú lo puedes ver en el Salmo 121, ¿sí? Y luego, hermanos, ya para que terminemos, ¿qué cree que le pone alrededor del redil? Una coronita de espinas. No sé qué te quiera decir las espinas en la cabeza del Señor Jesucristo. Para nosotros nos han enseñado que es mi razón, pero para mi Señor Jesucristo pone espinas, ¿para qué? Para que no entre el ladrón, ese que pide dinerito para predicar, que no entre y salte, y en diciembre se trasquilan las ovejas. Le quitan su lana. ¿Usted cree que ahorita van a trasquilar una oveja en el frío? ¿Qué le va a pasar a la ovejita? A 70 grados bajo cero, porque ha de saber que estamos en el desierto. ¿Sí? Pues se muere. ¿Y qué hace el buen pastor? Su vida da por las ovejas. ¿Y sabe cómo lo demuestra? Se para en esa puerta, aunque usted no lo vea ahorita, ¿sí? O sí lo ve, ¿sí? Se para en esa puerta, y ¿qué cree que tiene? Está bien armado, tiene su cayado con clavos, tiene su honda con piedras, ¿sí? Y él se duerme ahí en la puerta. ¿Para qué? Para que ningún ladrón venga a romper lo que Dios ha edificado en esta casa, que es el altar a Jehová de los ejércitos. Amén. Última prueba. En el año 7 antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hubo una alineación de planetas. Ahora entendí lo que mi hermana Brenda siempre me dice, que me tengo que alinear. Cuando nace Jesús, hasta los planetas se alinearon. Y es una de las cosas que no puede hacer el hombre. Pregúntele a los de la NASA. ¿Qué pasa cuando se les mueve un segundo en el tiempo? Una coordenada, ¿verdad? Hay un hecatombe, ¿verdad? Fin de la tierra, y empiezan a todo mundo a regalar lo que tiene, porque dice el fin del mundo llegó, ¿sí? Eso es lo que dice Hollywood. Pero lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Saturno agarró su lugar y dijo, ahí está el sol, yo me alineo contigo, sol. Y luego Júpiter se alineó con Saturno y el sol. Y luego, ¿quién se le agregó? La luna. No, la tierra no. Es la que falta que se alinee, mis hermanos, en estos tiempos. Las constelaciones obedecen cuando se enciende la Januquilla, que es Cristo Jesús. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No me pregunte el día, quédese en septiembre. Hermanos, hablamos que es profanar el templo. Creo que lo que te estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios, porque de ahí está sacado. Si alguien quiere esta síntesis, ¿verdad? Que son 10 hojas, falta la de 22, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermanos, los sacerdotes que tienen asignado de hablar esto se quedan callados y toman el espíritu de Pilatos y te dicen, si tú la quieres festejar, festéjala. Pero si no la quieres festejar, no la festejes, no pasa nada. Yo
me lavo mis manos como Pilatos, ¿verdad? Y no tengo culpa sobre tu sangre de las cosas que tú hagas. ¿Usted cree que ese es un pastor que da su vida por las ovejas? Hermano, esto se sabe 168 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todavía Jesús no nacía. Ahora, la determinación. Nosotros no somos los que retroceden para perdición, ¿verdad? Otro texto de esto les va a gustar. Otro texto de determinación. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el Señor esta noche. Amén. ¿Sabes qué te dice? Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas en diciembre no se doblan ante Zeus o Baal, o ante Arquimisa, no sé qué día sea hoy. Y si tú piensas que eso nada más está en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 19:18, para que lo consultes, ya te lo leí. Pablo te lo dice en Romanos 11:4 y 5, dice, pero, hace una pregunta, hermanos, dice, pero, ¿qué dice la divinidad? La divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante la Navidad. Ante Baal, dice aquí, ¿no? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia de Jesucristo. No te gloríes porque estás aquí. Simplemente somos obreros inútiles que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. No doblar las rodillas ante Baal. ¿Sabe que esta predicación, hermanos? Le agradezco a Dios porque basado en el sexto brazo de la menora, o el menorá, empecé a orar a Dios para que me revelara estas cosas. A lo mejor tú ya las conoces, pero son 8 cosas contundentes para que tú sepas que se festeja el 25 de diciembre y que los preparativos se hacen el 24 de diciembre a partir de las 6 de la tarde, porque ese día a las 6 de la tarde inicia el día judío. Ajá. Entonces la palabra de Dios dice, Jesús le dijo al maestro, ¿conoces lo que dice la ley? ¿Y cómo la lees? ¿Cómo la quieres leer? Pero hoy, lo que dijimos el lunes, las vendas son quitadas, tú ya aprendiste lo santo, lo divino, lo sublime, ¿sí? ¿Sabes con qué se enciende esta lámpara? Con aceite, que es el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se enciende esta lámpara? Con aceite. Es en lo único que se parecen. Amén. Esta me habla de lo que hay en el cielo. Así se lo reveló Jehová de los ejércitos a Moisés. Amén. Éxodo 25. Y esta es un emblema que tiene el pueblo judío instituido por los jueces de Judá, ¿sí? Para decir, recuerden que en sus victorias, en sus peleas, no se pueden presentar con esta cantidad de aceite. Necesitas echarle aceite a tu lámpara y que luego venga el Espíritu de Dios, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros, y me seréis testigos aquí, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Amén. Esto es lo que vio Jesús en Juan 10:22. Pero ¿qué se cree, hermanos? Si usted ve en la fiesta de la Pascua, esa sí ya era en abril. ¿Qué hace el Señor Jesucristo si ya vea? ¿Qué es primero, diciembre o abril? Para nosotros es diciembre, ¿no? Y luego pasa abril, ¿sí? El Señor Jesucristo vio, ¿y qué cree que vio? Un lugar de adulterio, fornicación, hechicería, prostíbulos, sacerdotes que vendían a las mujeres, sacerdotes que mismos profanaban el templo.
Yo estoy de acuerdo que ahorita la determinación es que no se profane el templo. Pero mi hermana Dulce, inspirada por el Espíritu Santo, dijo el lunes, eso no viene conmigo. Ella lo dijo. ¿Qué hay cuando nosotros venimos y profanamos este lugar? Quita las sandalias de este lugar, porque el lugar que estás pisando ahorita santo es. Así como lo ves, es santo, no por las cosas ni los instrumentos que tengamos aquí, es porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces Jesús les enseñó realmente qué es una dedicación del templo, qué es una limpieza del templo y qué es, hermano, ¿sí? Me falta una que le dije. Dedicación, limpieza y determinación, ¿sí? ¿Y cuándo me la enseñó? ¿Me la enseñó en diciembre? No. Me la enseñó cuando dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la fiesta de la Pascua. Entonces él agarró su fuete y le va a decir, bueno, basta ya mis macabeos, basta ya mis matatías, basta ya mi sumo sacerdote. Oye, ¿quién está de sumo sacerdote ahorita? No, pues le toca a Herodes el Grande. ¿Sabe qué hizo Herodes el Grande? Trabajaba en el templo, pero del templo sacó su palacio, sacó su buena palacio en los lugares más selectos de Judea, puso su ciudad fortificada porque hasta tenía miedo de sus hijos porque lo querían matar. Ahí está Herodes Antipas, acuérdate que ese le corta la cabeza, manda que le corten la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? Pues era hijo de Herodes el Grande, y él se hizo su imperio. Hoy actualmente en estos tiempos, en este siglo, no se llama imperio, se llama franquicia. Ahora se compran franquicias para que el sacerdote vea y viva del alfolí, cuando las cosas que caen al alfolí no le pertenecen. Tú lo das para que se mantenga este lugar y Dios lo multiplica para que se mantenga este lugar. Esa es la finalidad. Y ninguno de nosotros toma un centavo de ahí. Todo es para la casa del Señor. Nosotros predicamos no con el afán de lucrar con la palabra, porque esto se está grabando y esto, hermanos, es sin fin de lucro, es con lo que dice la palabra de Dios. Faltan los sacerdotes que ministren sin voltear a ver cuánto tiene el alfolí, aunque Jesús sí lo ve. Pero te estoy hablando de Herodes el Grande, que hizo su gran palacio con su franquicia y tenía miedo que lo mataran porque se le iba a acabar su imperio. Entonces todo esto, ¿sabe qué hizo el Señor? Agarra un fuete y agarra las mesas de los que estaban profanando y dice, porque mi casa de oración será llamada, y lo sacó del templo. ¿Y qué se cree? Ahorita no hay sumo sacerdote, porque dijo, ¿sabes qué? Te confío a mis ovejas y ve cómo me las entregas, todas destruidas por falta de conocimiento. Ahora yo me quedo como sumo sacerdote de la casa. Yo te hago una pregunta esta noche, hermano. ¿Tú crees que Cristo es tu Salvador? ¿Que Cristo pagó todos tus pecados en la cruz? ¿Que Cristo resucitó? ¿Que Cristo ascendió a los cielos y que Cristo viene por ti? ¿Y por qué has creído si no lo has visto? Por la fe. Y hoy, lo que te acabo de predicar, hermanos, es, si tú lees Juan 10, el Señor se va a poner como el buen pastor, y ya te dije las referencias, cuál es un buen pastor. Y eso quiere decir Hanukkah. No solamente se encendió la luz y se rompió el silencio en los 400 años, sino ahora viene el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así como tú crees que Jesús es tu Salvador, tu Redentor y todo lo que acabamos de decir, te invito que esta noche, sin necesidad de que lo veas, tú digas,
Jesús, tú eres mi buen pastor y nada me faltará. En delicados pastos en el invierno, cuando viene lo más crudo del invierno, en delicados pastos, aunque no haya, tú me harás descansar. Confortarás mi alma en el invierno, me llevarás a tu casa y voy a estar adentro de tu casa viviendo contigo. Eso es lo que Cristo quiere de ti y de mí. Para limpiar el templo no hay, hermanos, grábate esto, no puede tener la determinación si antes no has sido limpio, si antes no has sido dedicado. Y la consecuencia de estos dos es la dedicación del templo. No a Zeus, no a Artemisa, no a Tamuz. El templo es para Jehová de los ejércitos, para el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Escrito está. La palabra se ha sido dada como Dios me la dio. Si tienes alguna duda, hermanos, consulta el video y compártelo. Y vas a ver que las personas cambian. Yo todavía esta semana tenía un grave problema en mi casa por estas festividades. Pero cuando le empecé a predicar a mi hija de 2 a 3 de la mañana, entendió que es la verdadera luz del mundo, es Cristo Jesús, y no necesitamos nada en estos tiempos para que se alegre mi corazón. Y si hoy tu corazón está triste, ven a Cristo. Hoy está el aceite, y no hablo de estas 2 botellitas que tenemos aquí, sino hablamos del Espíritu Santo. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Quieres hacer el templo? Pues primero tenemos que ser limpiados. Amén. ¿Alguna duda? ¿No? Que Dios les bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos. Vamos a pedirle a mi hermana Margarita, a Alexis, ven, pa. Esta casa, ya hablamos, es una casa que actúa en la determinación de seguir a Cristo. Y esta casa necesita tener el aceite en sus manos para la batalla. Amén. Así que hoy voy a entregar ese aceite a mi hermana. Y siempre que haya una batalla en su casa, va a haber una conquista. Porque Cristo es el Rey de Reyes y Él pelea por nosotros. Amén. Y Jehová de los ejércitos está en su corazón y el Espíritu Santo sobre de usted, hermana. Amén. Determinación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No nos movemos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Y a quien no vemos es al Hijo del Hombre en este momento, pero un día lo veremos en las nubes. Amén. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Ponga sus manos, hermanas. Ore por mis hermanos, porque esta casa ha sido usada para predicar el Evangelio, Alexis. Y hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo depositamos aceite en su casa. Llévenselo a su casa, símbolo del Espíritu Santo. Este aceite se va a desvanecer, pero lo que queda impregnado en su piel y en su cuerpo y en su cabeza, mi hermana, le servirán hasta que el día el Señor la llame ante su presencia, y no va a llegar con sus manos vacías, sino con todo su hogar, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo activa su boca y le da el peso y le da la fuerza para predicar la palabra, en el nombre de Jesús. Y toda necesidad sea suplida, porque el dador del aceite es el Espíritu Santo. ¿Qué mejor, Señor, que entregar, Padre eterno, las armas espirituales que tú nos has dado para poder pelear, como dice la palabra de Dios en Efesios 6:6,
Fortaleceos en el Señor nuevamente, otra vez os digo fortaleceos, vestidos la armadura de Dios para poder pelear la batalla de la fe en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre eterno, Señor, aquí están las manos de tu siervo. Mi corazón, mi vida se alegra por su vida, Señor. Y porque yo recuerdo cuando tú lo trajiste a tu casa, cuando tú quitaste las amarras que tenía en sus manos, y ahora has hecho una obra, Señor, que va a la perfección. Pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, le inunda sobre todas las cosas. Y que toda batalla, Señor, espiritual, Él levante sus manos en señal de victoria, sabiendo que no es con espada ni con ejército, sino es con tu Espíritu Santo. Fluya tu Espíritu Santo, Señor, los 7 brazos del candelero que le revelaste a Moisés, Señor, la sabiduría, la inteligencia, Señor de los cielos, derrama sobre él el conocimiento, derrama sobre él, Señor, la palabra de consejo, pero sobre todo, Padre eterno, el espíritu de temor a Jehová. Todos los días de su vida, que pueda decir como Abdías, desde mi juventud soy siervo de Jehová. Por eso, Padre eterno, bendecimos su simiente, bendecimos su casa, bendecimos aún a los que ni él conoce, Señor, pero que tú sí los conoces. Que estén bajo la gracia y la bendición del Eterno, no del hombre, sino del Eterno, desde ahora y para siempre. Amén. Bendito seas. Gloria al Señor, hermanos. Esta casa ha sido bendecida. Creo que a ninguno de los hogares, excepto a mi hermana Areli, Dios ha entregado aceite, ¿verdad? Nos ha entregado otras cosas, el arca, etcétera. Pero hoy ellos se llevan un tesoro precioso. No es lo que ponemos en sus manos, es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es tipo del aceite, amén. ¿Sí? El aceite es tipo del Espíritu Santo, amén. Ahora prepare su ofrenda. Vamos a bendecir el altar de Jehová.